El alma, próxima a ser liberada, yace en aquel cuerpo sin respuesta. Mientras tanto, en este rincón del cuarto la razón se detiene, inconsciente del inminente acontecimiento. El egoísmo provoca que la retenga en su prisión de carne y le prohíba marchar. Pero ella no entiende de dificultades y de que todavía no logro descifrar el lenguaje y me niego a soltar. No, no es momento. Le exijo, como si pudiera detenerla. Manojos de hojas arrugadas y tachadas se esparcen en el suelo ante la dificultad de no poder plasmar un grito ahogado y el desasosiego de comprender que quien se ama se fuga y se retira sin avisar. Impertinente de su parte, por no querer aguardar. Ya olvidé los días de encierro, los alimentos no consumidos y aquella otra fantasía que nunca se hará realidad. El no sentir al sol tocar las mejillas o la suave brisa que acaricia la piel al caminar. Eso aquí no sucede, se vive otra realidad, en la que las situaciones se perciben diferentes y el destino desafía la creatividad. Aunque sea difícil de entender, hace meses que este cuarto se ha convertido en un refugio seguro para mí. Me aleja del oscuro pasillo de paredes frías y húmedas y del túnel repleto de puertas desconocidas, las que me niego a abrir por temor a no saber qué encontraré detrás de ellas. El único contacto con el mundo es una pequeña ventana, que parece diminuta para quien la ve, pero se vuelve enorme para quien desde ella contempla. ¿Y qué observo? Dos mundos diferentes, antagónicos y similares a la vez. Dos portales, los cuales deseo en algún momento conectar como si fueran los dos extremos de una soga a la que se pretende anudar. De un lado de la cuerda, el que marca el reloj con sus agujas de garras macabras, y del otro, el de las gotas sin tiempo en las alas de una mariposa congelada, en el que la desesperanza se hace presente y oprime el pecho del que siente para dejar sin sonrisas al corazón que adolece. El mundo que observo detrás del cristal me muestra la inquietud de aquellos que parecen indiferentes a la realidad y corren sin pausa. Los que apuran sus pasos detrás de un autobús que no va a frenar y maldicen al conductor, indignados por su apatía y desfachatez, pues él no comprendió de su tardanza. Mujeres tironeando el guardapolvo de sus hijos para hacerles cumplir un horario que sabemos no cumplirán. Vehículos que desafían a los semáforos intermitentes, mientras peatones confiados se aproximan, sin mirar, para cruzar la senda permitida. El peligro se agazapa detrás de ellos y les muestra sus amarillos y afilados colmillos. ¿Acaso no perciben que los jalan de los hombros? No, ni lo consideran. Están tranquilos, porque la muerte está ocupada con otro. Es un día gris, lo entiendo y lo siento. Pero, ¿por qué la prisa? ¿Por qué no se detienen? Los únicos conscientes parecen ser los niños, que lloran por el apuro, las pisadas y los tirones. Si los adultos supieran cuán tontos se ven desde este cuarto, si entendieran que aquí el tiempo se detiene y la arena no se mueve, que el silencio se vuelve ensordecedor, las sombras forman espectros y la soledad se convierte en la peor consejera. De igual manera no los culpo, porque hasta no hace mucho era uno de ellos, y tampoco supe ver. Vivía enceguecida dentro de un bucle interminable. La rutina era mi mejor ejemplar y mi sueño, pues, el de nunca alcanzar. Deseo gritarles y que tomen conciencia, por eso la urgencia en avisar. Estaría muy conforme si pudieran oír tan solo una oración de todo lo que tengo para explicar. El grito ahogado se hace sentir cuando las lágrimas lo dejan salir. Ansío traspasar los vidrios para llamar su atención y decir que abran sus ojos, porque ya lo entendí. Lo importante no pasa por ahí. Esa no es la manera ni el camino que alguna vez supimos anhelar. No importa la tardanza, si con ello olvidamos un abrazo de dar. Tampoco el horario, si con eso perdemos el contacto de un suave beso. ¿Lo ven? No es por ahí, pero nada puedo hacer, salvo completar las nubladas hojas con la poca tinta que me queda. Mientras ellos desafían el impulso del peligro y yo no dejo de tachar mis hojas al viento, la muerte, haciendo
caso omiso a lo que la ventana le muestra, aguarda impaciente a su lado y me marca que el tiempo no espera y el momento ha llegado. «Estoy lista», le comunicó la dama de blanco. Es una mujer que no lleva guadaña, sino una tijera plateada en la mano y que me observa expectante desde el otro lado de la cama. ¿Qué espera? El segundo exacto. Ni un antes ni un después, sino el momento pactado. Mas recién entendí su lenguaje y comprendí de su tiempo, cuando la vi marcharse en compañía del ser que amo. Nino.